Funciones de los diputados en base a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un trabajo realizado por Páez Aguilar, Adrián Enrique, Bustos Cabrera Paulina, Cisneros González Lilia, García Moreno José Alfredo, García Torres José Axel, Nieto Muñoz Jorge Joshua, Pimentel Morales Renato, del grupo 608 de la materia de Derecho. A lo largo de esta exposición veremos los siguientes temas. 1.1. Introducción. Supremo Poder de la Federación. 1.2. Cámara de Diputados. Conformación. 1.3. Diputados. Significado y requisitos. 1.4. Función de los diputados, en general. 1.5. Función de los diputados, fundamentada en los artículos respectivos. 1.6. Conclusiones. Y finalmente, 1.7. Las referencias. Antes de conocer qué es un diputado y cuáles son sus funciones en la Constitución, debemos conocer cómo está conformado el Supremo Poder de la Federación. El artículo 49 y 50 de la Constitución divide al gobierno en tres poderes que se controlan mutuamente. El judicial. El Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se integra por 11 ministros y su función es vigilar el cumplimiento de la Constitución política de las leyes que se emanan en ella. Ejecutivo. El Poder Ejecutivo recae sobre la persona electa como presidente de México. Su función consiste en dictar y hacer cumplir las leyes por los diferentes órganos de gobierno y por el propio jefe del Estado. Legislativo. Se le llama también Congreso de la Unión y está conformado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, que se encargan de elaborar las leyes que rigen el país. ¿Cómo se conforma la Cámara de Diputados? Bueno, el artículo 51 establece que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. En total se conformará por 500 diputados, los cuales se dividen en dos grupos. El primero, que es el propietario, que nos estipula que son 300 diputados electos de manera directa, uno por cada uno de los distritos electorales federales que componen el país. Y por otro lado tenemos el proporcional, que nos habla sobre 200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional. Ahora bien, ya que sabemos cómo está conformada la Cámara de Diputados, debemos saber qué es un diputado. Un diputado es un ciudadano escogido por el pueblo para que los represente frente al gobierno en una Cámara legislativa. Para ser un diputado se requieren ciertos requisitos establecidos en el artículo número 55, los cuales son: la nacionalidad debe ser mexicano por nacimiento, la edad debe tener 21 años cumplidos el día de la elección, y por último está prohibido ser parte del Ejército Federal, ser secretario o subsecretario de Estado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado, secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tampoco puede ser ministro de algún culto religioso y, sobre todo, no puede estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo número 59. Bueno, ahora les explicaré un poco sobre el artículo 74. Este artículo nos habla sobre las facultades que tiene la Cámara de Diputados exclusivamente. Este nos habla sobre 6 acciones que solo se pueden aprobar en sesiones hechas en la Cámara de Diputados, donde esta tiene funciones muy importantes, como la que dice en el primer párrafo, donde nos menciona que tienen que hacer conocer al presidente electo de la República. Ellos tienen la responsabilidad de dar a conocer en todo el país la cantidad de votos y la coalición por el partido que fue electo. En el párrafo 2 nos menciona que los diputados tienen que escoger a los jefes y empleados de la Auditoría Superior de la Federación. Esta es la que se encarga de revisar los gastos públicos. El párrafo 3 nos menciona que la Cámara de Diputados tiene que aprobar el secretario en rama de Hacienda, siempre que haya sido puesto por el presidente de la República. El párrafo 4 nos menciona que al discutir los gastos anuales del país, se tiene que aprobar correctamente y ellos tienen que encargar de revisar que se esté utilizando de manera correcta en la que se aprobó. En el párrafo 5 nos hace mención sobre si un funcionario público es responsable de un delito, ellos se tienen que encargar de revisar si la acusación procederá o no.
dejando atrás los fueros que gozan los servidores públicos. En el párrafo 6 nos dice que estas no son las únicas facultades de la Cámara de Diputados, existen más funciones escritas en la Constitución. En conclusión, podemos mencionar que este artículo no solo nos recalca más sobre las funciones que tienen los diputados, ellos tienen una función importante que se tiene que discutir de manera correcta, ya que de no hacerlo, el país podría recaer en muchos problemas. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el artículo 75. Este artículo nos habla sobre que debe haber transparencia en los salarios de los servidores públicos. Estos deben de venir incluidos en el presupuesto de gastos públicos anual. Tiene que venir el cargo, la acción que se desarrolla y su sueldo que tiene que ser público. Además nos habla que se deben respetar las bases del artículo 127. Este artículo nos menciona que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales y cualquier ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función. Es decir, cada quien recibirá un sueldo de acuerdo a su función y responsabilidades. Estos solo podrán aumentar con las leyes que lo aprueben. Este artículo es muy importante debido a que los servidores públicos trabajan para la población y todos debemos estar informados sobre lo que gana un trabajador público. Este artículo 75 solo ha sido reformado una vez en el 2009 desde su creación. Como podemos ver, el artículo 77 de la Constitución mexicana nos dicta textualmente que cada una de las cámaras puede tomar acción sin la intervención de la otra. Con esto se refiere a que cada una de las cámaras puede tomar acciones sin la otra cámara. En este caso, la de diputados puede tomar acciones sin que intervenga la Cámara de Senadores, ya que ambas cámaras tienen una autonomía propia. En este caso, la Cámara de Diputados puede dictar resoluciones económicas, o sea, administrativas, debido a su régimen interior sin la intervención de la Cámara de Senadores. Con esto claramente podemos ver la autonomía que tienen, así como la de senadores que igual conserva su autonomía, ya que cada cámara tiene su propia autonomía. Sin embargo, ninguna existe sin la otra, ya que una ley no puede llevarse a cabo si ésta la propone la Cámara de Diputados y no la revisa la Cámara de Senadores. Entonces, prácticamente la fracción 1 dice, dicta resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Ahora procederé a explicar lo que dicta el artículo 17 en la fracción 2 y 3. Como podemos ver este artículo textualmente. La fracción 2 que nos habla sobre la comunicación con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones de su seno. Y en la fracción 3 nos dice que debemos de nombrar a los empleados de subsecretaría y hacer el reglamento interior de la misma. Así como la fracción prácticamente lo que nos quiere decir la fracción 2 es que siempre deben de comunicarse o notificar a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo de la Unión mediante el seno. Y luego podemos ver que la fracción 3 nos habla sobre a quién se empleará en la Cámara de Diputados y su reglamento para el buen funcionamiento. Como pudimos ver a lo largo de esta presentación, les daré las conclusiones. Podemos encontrar varios puntos importantes. Uno de ellos es que los diputados se encuentran en el espacio legislativo en uno de los tres poderes de la Constitución y donde se encuentran la Cámara de Senadores y Diputados, y como claramente vimos que se encargan de elaborar las leyes de un país. Después vimos los artículos 74, 75 y 77 de la Constitución. Como punto principal y a rasgos muy generales, el artículo 74 ve las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados como la aprobación del presupuesto de egresio de la Federación o declarar con los servidores públicos. El artículo 75 podemos observar lo que sucede al aprobar un presupuesto de egresos y también señalar los poderes federales. Y por último, en el artículo 77 destaca tanto como la importancia de ambas cámaras, de senadores y de diputados, así como la autonomía que tienen que llevar para hacer que la convivencia y el trabajo sea más ameno. Al ver estas funciones de los diputados podemos concluir que su importancia y su deber es muy grande. Tan es así que sus funciones las podemos ver integradas en la Constitución para que se realicen correctamente. Viendo estos tres artículos esenciales para la Cámara de Diputados, podemos decir que ésta tiene muchas funciones y responsabilidades, ya sea de egresos o de declaración de delitos ocurridos por parte de servidores públicos.
Por último, podemos mostrar nuestras referencias donde destacan la Constitución de 1917, el artículo 74, 75 y 77 de la Constitución para poder explicar las funciones de los diputados. Por último, solo nos queda decir muchas gracias por ver y sería todo. Gracias por su atención. Hasta luego.